Hola, soy Jamie Sánchez, estudiante del cuarto semestre de la carrera de parvularia del Instituto Superior Tecnológico Japón. El día de hoy conoceremos a Giovanni Robles, un niño de 9 años que tiene neurofibromatosis. Les invito a que conozcamos su historia en esto que se titula Personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Bienvenidos. Para la realización de este documental contamos con la autorización de la madre representante del niño para poder mostrar la imagen del menor. Yo soy un bro, y tú no eres un bro, yo soy enojada, yo soy rico, yo soy rico, yo soy corazón mío, yo soy de terror, yo busco la oscuridad, como necesitas el corazón, conocen cosas en razón, la oscuridad, soy Giovanni, soy Giovanni. Él es Giovanni, un niño muy alegre y carismático que a su corta edad le diagnosticaron con neurofibromatosis 1. Vamos a conocer su historia. Me encuentro junto con la señora Dalit Yandún, quien es la madre de Giovanni. Bienvenida, estimada Dalit. Antes que nada, le agradezco por la apertura que me brinda al darnos esta entrevista y para poder conocer un poquito más sobre la historia de Giovanni. Muchas gracias, señorita. Con gusto cuente conmigo para la información que usted está requiriendo. Para empezar, cuénteme un poquito sobre usted. ¿A qué edad le tuvo a Giovanni? A la edad que le tuve a mi hijo fue a los 30 años de edad. ¿Giovanni es su único hijo? No, tengo otra niña que ya tiene la edad de 14 años y mi hijo que tiene 9 años. Vamos a ver un poquito sobre cómo vivió usted su embarazo, cómo fue el momento de dar a luz. Cuénteme un poquito acerca de eso. ¿Cómo estuvo su embarazo? En el tiempo de embarazo de mi hijo, los síntomas que tenía y que más me sucedía frecuentemente era de que, por ejemplo, al acostarme yo sentía que me faltaba la respiración y más cómoda me sentía hasta en las noches yo dormía sentada en un mueble, porque si me acostaba me faltaba demasiado la respiración. Y ahí otro síntoma más no tuve durante el embarazo. ¿Algún problema al momento de dar a luz? En el momento de dar a luz, no, fue normalmente, con los dolores y nació con el peso y todo normalmente. Ya. Mientras Giovanni iba creciendo, cuéntenos cómo usted se dio cuenta que tenía alguna enfermedad o que algo raro estaba pasando con Giovanni. Durante sus 4 meses, mi hijo no presentó ningún síntoma ni nada por el estilo, pero después, ya más o menos durante los 5 meses, empezó a aparecer unas manchitas en su cuerpo que no era normal. Al un principio pensaba que eran lunares, pero después con el tiempo iban asomando más, ya, y se iban ampliando, se iban haciendo más grandes y también ya iban teniendo un tono más oscuro. Esta fue mi preocupación y empecé a llevarle al doctor. Y cuando sucedió todo esto, ¿qué edad tenía Giovanni? Ella tenía unos 5 o 6 mesecitos cuando empecé a preocuparme por estas manchitas. ¿Y cuál fue el diagnóstico que le dio el doctor ante estas manchitas? ¿Cuál fue el proceso?
En un principio recorrí diferentes lugares de doctor en doctor porque no daban con qué es lo que tenía mi hijo, y fue transcurriendo tiempo tras tiempo porque las citas no eran continuas. Entonces, digamos que eran a veces unas citas a los 6 meses, otras citas o de 3 meses. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, las manchitas iban apareciendo más y también ya se iban haciéndose un poco más oscuras y me mandaron primero de pediatría donde del dermatólogo me mandaban a hacer a otros doctores así para que le hagan estudios y bueno, de lo que iba de doctor en doctor, la historia clínica que ya iban revisando, entonces se dictó de que mi hijo tenía una enfermedad catastrófica como es llamada neurofibromatosis. La neurofibromatosis es un trastorno genético que hace que se formen tumores en el tejido del nervio, sea en el cerebro, médula espinal o los nervios. Esto causa que las personas tengan un trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Okay. ¿Y usted contaba con algún apoyo en ese momento económico? ¿Usted trabajaba tal vez en ese tiempo? Durante ese tiempo mi vida fue tan difícil al un principio porque no contaba, o sea, estaba trabajando, me apoyaban de mi trabajo, pero aún así me hacía falta recursos, tanto como para pasar en el hospital, para llevarlo a mi hijo de lado a lado. Intenté muchas cosas, entre ellas hasta en vez de darle un beneficio o hacer algo por mi hijo, mejor le salí de la desesperación que a veces le dicen a uno haga esto, haga este otro, y yo todo lo que me decían lo hacía y hasta le quemé la carita sin querer queriendo porque me dijeron que le pusiera un líquido y yo le puse demasiado tiempo, le quemé la carita. Entonces, o sea, la preocupación de una madre a veces llega hasta el más allá de las cosas que realmente son y se cree de todo lo que le dicen, de la desesperación. Claro. Bueno, usted me contaba tras cámaras que con el pasar del tiempo se le estaba formando como una bolita detrás de la oreja de Giovanni. Cuéntenos cuál fue. Esto empezó también igual, más o menos a los 6 meses, que el niño empezó con una bolita, una perlita, que le empezó a salir primerito aquí en esta parte. Y después, con el transcurso del tiempo, iba creciendo más. Ya más o menos como a los 5 añitos, o a los 3 añitos más o menos ya se le notaba, hasta la gente ya le notaba que su carita ya estaba deforme porque esta parte ya tenía una bolsa grande. Y le llevamos el doctor me dijo que podíamos estriparle, eso se llama como de esta enfermedad, también crecen tumores, entonces en la mayoría son benignos, me dijo el doctor, y también puede ser que en el transcurso de tiempo puede ser canceroso, pero en los que le hicieron el estudio no salieron benignos, pero estaba deformando su carita, entonces le sacaron, le estriparon la parte de aquí, el tumor de ahí, y con ese motivo salió vuelta con algo más que ya fue más difícil, como se quedó paralizada la carita de mi hijo. El día de la operación de Giovanito, cuéntenos cómo se sintió usted. El día de la operación era tan desesperante, algo tan impotente de ver a tu hijo que está luchando. eh, Creía muchas cosas que tal vez cómo va a salir, si va a salir bien, o sea, algo era en mí que yo lo hacía operar y todo para que le esté mejor. Pero después, al momento que ya entró al quirófano, era desesperante de verlo que ni siquiera él quería entrar y me decía, no me hagas esto, mami. Y a pesar de su edad chiquita, él me decía esas palabras y después con todo esto que quedó la parálisis y todo es, yo me eché la culpa de que sí, por mi culpa está mi hijo así y todo. Y no, o sea, fue más difícil psicológicamente tanto para mi hijo como para mí.
Y en ese proceso usted tuvo el apoyo de alguna entidad, tal vez siguieron algún tratamiento con los médicos. Cuente. Se dice que, o sea, sí hay muchos apoyos, ¿no? Tanto médicos como educativos y todo. Mi hijo ya también empezó a la educación pero en el transcurso, por ejemplo, a veces yo iba a pedir ayuda en un lado, no había cita, no había cupo, no había, o sea, siempre había, yo andaba de lado a lado y no se me abrían las puertas para yo poder ingresar, ¿no? El niño tenía que seguir con terapias todos los días y vivo muy retirado del el hospital donde lo operaron, que es en el Andrade Marín. Entonces, de la despresión, o sea, de lo que yo tenía que ir, y se me hacía casi más de hora y media, casi 2 horas de viaje hacia allá y otra vez más, encima las 2 horas que le tenían en terapia y luego las 2 horas en volver, se me iba más del tiempo posible y yo estaba trabajando. Entonces ahí también hubo, o sea, del trabajo me apoyaban, pero al mismo tiempo yo me empecé a despreocupar de mi trabajo. Sí, entonces también tuve llamados de atención y era la desesperación grande porque yo era una mujer separada, no cuento con familia, no soy de aquí, entonces solamente era mi hija, mi hijo y yo, entonces en ese momento era tan difícil la situación de que si yo me quedaba sin trabajo y mi hijo sin hacerlo atender, o sea, siempre andaba en eso, pero gracias a Dios logré salir en esos momentos. Al pasar del tiempo, ya podemos hablar de que Giovanni pudo asistir a un centro infantil, aunque no haya sido de educación especial, pero usted me contaba que asistía a un centro infantil. Cuénteme ahí cómo lo trataban, a pesar de las dificultades que tenía, su operación y todo eso, cómo lo trataron ahí las profesoras, las autoridades. Durante el tiempo que ingresó, siempre tuve reclamos, inconvenientes, siempre tuve esa dificultad, ¿no? De que siempre, por ejemplo, desde que ingresó al centro infantil, es que el niño era muy inquieto, es que el niño no hace caso, es que el niño no pone atención, es que el niño pega, es que el niño, bueno, ahí no era tan agresivo como en la escuela se me volvió. Entonces siempre era su niño, su niño, su niño, pero yo era mi necesidad, tenía que dejarlo, aunque él lloraba de todo, yo tenía que dejarlo. Y, y entonces, pero yo en el transcurso que lo dejaba, me iba pensando en el camino muchas cosas, ¿no? ¿Por qué mi hijo no se queda, no se quiere quedar? ¿Por qué mi hijo fue así? ¿Por qué mi hijo? Ya, pero en el transcurso del tiempo después ya fue a la primaria. En la primaria también tuve muchos inconvenientes. Hubo profesoras que me apoyaron muchísimo, pero así también hubo profesores que me lo discriminaban y los niños y todo me lo discriminaban. Por ejemplo, como él quedó su carita deformada y no mueve esta parte, solamente le funciona la de acá, entonces él era con un ojito abierto y me le empezaron a decir muchos apodos, como que era el cuco, y entonces él se me volvió demasiado agresivo, ya que si yo le mandaba con una bufanda, empezaba a quererlo acercar a los amiguitos, que si yo le mandaba algo, o él se buscaba algún palo y lo seguía a sus amigos, porque él, de todas las cosas que le decían, él como que buscaba venganza, le veía yo, ¿no? Pero yo en ese tiempo no sabía, yo solamente me sentía con esa impotencia de poder hacer algo, pero y todos me decían, es que usted no educa bien a su hijo, es que usted, yo hablaba con él de la forma que a veces hasta ya me sacaba demasiado, que ya me daba ganas hasta de darle duro, pero al mismo tiempo decía, no, paciencia, yo tengo que tener paciencia y hablaba con él, pero no funcionaba. No, no era la manera de cómo brindarme el apoyo, de decir cómo yo tratarlo, si él tenía este problema y todo. Entonces, hubo una profesora que siempre a veces les decía a los papitos, vea, ella es la mamá de la que le pegó a su hijo y así les decía, les pasaba diciendo, cosa que ya mi hijo no quería ir a la escuela, yo tampoco no quería ir a la escuela porque me encontraba con los papás que me reclamaban día a día. Era, todos los días era un enfrentamiento ya. Entonces, después ya pasó de año
y vuelta cambió las cosas. Entonces ahí me di cuenta que no era tanto el problema mi hijo, sino también tanto el apoyo de la profesora, de la institución o de las personas que estén dándome a mí para yo saber cómo tratarlo, porque yo hacía lo posible, pero no estaba haciendo lo correcto. Claro. Y A su criterio, piensa que tal vez la institución en donde estaba estudiando Giovanni no tenía un plan o un método para tratar el caso de Giovanni o cualquier niño que tenga alguna necesidad especial. se supone que sí lo tenían, ¿no? Pero no me guiaban adecuadamente. Por ejemplo, del trastorno que él tuvo psicológico, de que él se me volvió más agresivo y todo eso era de lo que los niños me le hacían bullying, lo jalaban del pelo, lo empujaban, me le decían cuco. Entonces, de todas esas cosas, después me mandaron a psicología, pero la psicología de la escuela que solamente me llamaba de vez en cuando yo misma sacaba cita y me decía, ¿sabe qué? Yo no tengo mucho tiempo para trabajar con el niño porque yo tengo que atender a escuela en la mañana, colegio en la tarde, son tantos alumnos y yo no me puedo dar el tiempo para trabajar con el niño. Y entonces igual la profesora simplemente me decía que tengo que yo enseñarle en la casa, enseñarle en la casa. Entonces ya cuando pasó, como le cuento, al siguiente grado, cambió de psicología la señorita psicóloga y también cambió de grado a otra profesora, fue diferente. Entonces, por ejemplo, de a ver si había eso, pero hay unas que no lo aplican a ayudar a las personas que, que en verdad lo necesitamos. Entonces, y hay otras que sí lo aplican. Me contaba usted que en este paso de grado, cambio de profesora, cambio de psicóloga, le ayudaron con un test, con una prueba para ver qué tan grave estaba o cuánto era el porcentaje de discapacidad de Giovanni. Cuéntenos un poquito de eso. En el transcurso de lo que ya tanto me decían que el niño no puede porque ya iba en segundo de primaria y él todavía no identificaba, yo le hacía repetir a veces cada rato las vocales, por ejemplo, o del 1 al 5, y él repetía y ya parecía que se acordaba y al mismo rato después se olvidaba. Y entonces esto ya me empezó más a preocupar a mí, más que, o sea, en la escuela me decían es que yo tengo que enseñarle, que yo no le doy tiempo, que es verdad que yo no le daba tiempo porque yo trabajaba, no tenía tiempo como para sentarme y ponerme a eso ya. Entonces después fue cuando ya por la enfermedad yo fui a contar esto a los doctores y todo. Entonces ahí me supieron explicar un poco más y empecé a investigar sobre esto. Y ahí me fue llevando también a qué problemas lo que tenía el niño. Ya después me mandaron de los doctores a hacerle tal examen. Después con ese examen vine a la escuela y de la escuela vuelta me enviaron a un lugar donde les hacen una evaluación. Y de las evaluaciones, en la primera salió el 75% que él no tenía, no era normal que los demás, ¿ya? Entonces después pasó el transcurso de 2 añitos más y me volvieron a volver a hacer este examen. Ahí ya salió con el 50%, pero ahorita, por ejemplo, la actualidad de ahorita, mi hijo ya va quinto de primaria y él aún todavía recién está identificando y aún se equivoca, por ejemplo, las vocales, que solamente son 5 letras, aún se equivoca, por ejemplo, le digo, ¿cuál es la A? Hay veces como que sí sabe, pero hay otras veces, pues, ¿cuál es la A? Y se equivoca, por ejemplo, con la E. O en los números, y ahorita ya, por ejemplo, ya un poquito ya sabe hasta el 10, pero si usted le pregunta, dígame 10, 20, 30, 40, no, y eso que no es tanto de mí, sino yo le hago repetir. Entonces, pero no, todavía no se los aprende. Y peor ahorita que estamos en confinamiento. Claro. Tal vez cuenta Giovanni con el carnet del CONADIS. Debía yo de sacarlo. Algunos momentos me dijeron que tenía que ir a sacar ese carnet, pero para sacar ese carnet tenía que hacerle muchos exámenes que me pedían tanto porque no es solamente de la cabeza, no es solamente de los brazos, no es de las piernas, y el mismo doctor, por ejemplo, no es el que da ya unos
genética, todo lo que el niño tiene acá. Entonces siempre es el de cabeza me mandaba que le haga el examen de los brazos. Y el tiempo, yo era una mujer sola, no tenía, o sea, tenía mi trabajito y si yo me sacaba muchos permisos para las terapias y más encima sacar permisos para lo de acá, no era posible. Entonces yo decía más después, más después, más después, hasta el sol de hoy no lo saqué, nunca saqué. Porque sí hice el intento también, pero el tiempo no me daba. Claro. Bueno, Mm. cuando ya obtuvieron estos resultados acerca de la discapacidad que se puede decir intelectual, ¿no es cierto? ¿Cómo se sintió usted? ¿Con apoyo o sin apoyo por parte de la escuela, tanto de la sociedad? ¿Cómo se sintió? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cómo se sintió usted cuando ya supo sobre los resultados de su hijo? ¿Se sintió con apoyo o sin apoyo de la escuela o tal vez de Mm. su entorno? ¿Cómo se sintió usted? Apoyo en realidad, mm, sí, sí, yo me iba a al doctor, o sea, sí tenía citas gratis, todo eso sí tenía. De decir, entrar a una escuela fiscal también igual los tenía. Pero lo que yo más necesitaba era algo como que me ayuden a mí, cómo yo poder trabajar con él y que me entiendan la discapacidad que tiene él. Pero si es que ya de pronto yo no podía hacer, como usted mismo me dice, el carnet de discapacidad y si yo no presento en la escuela y el tal papel, entonces no es válido, ¿no? Entonces hay veces que hay mamitas, no es porque no queremos, sino hay mamitas que a veces no podemos y esa es a veces las cosas que, o sea, el apoyo sí hay, pero hay veces que no lo brindan como debería de ser. Claro. Bueno, ahora pasémonos un poquito a esto que es de nuestra actualidad. Cuando llegó la pandemia, ¿su hijo pudo seguir estudiando? Dentro de la pandemia, lo veo como por cierta parte de manera positiva y por cierta parte vuelta de manera negativa, porque, por ejemplo, en la educación, mi hijo virtualmente no entiende mucho, él entra a la clase, claro que de la escuela me dijeron que él como trabajaba con otras actividades, entonces la profesora tenía que hacer una horita dedicarle solo a mi hijo para que le pueda explicar y ya no, o sea, las cosas que van a su nivel, ¿no? Él todavía tenía que recién ir conociendo las palabras, todos los demás niños ya leían, por ejemplo, entonces tenía que ir al son de ellos. Entonces me decían que no le haga entrar a la clase porque él iba a tener una clase aparte, pero lo cual, por ciertos motivos también la profe tal vez no se alcanza con los niños y le entiendo, ¿no? Entonces lo que dijo, yo le voy a ayudar enviándole mes a mes hojitas para que usted imprima y le haga hacer en otro cuaderno o en otras hojas o en las que imprima. Pero el niño no aprende lo mismo conmigo que con la maestra. Sí, yo le enseño a mi modo, pero cuando yo empiezo a decirle, ponte a hacer el deber, ese rato le cansó, le dio sueño, ese rato le duele la mano, ese rato quiere ir al baño, ese rato tiene hambre, entonces no quiere trabajar conmigo, sí, y se entretiene, se entretiene. Cuando está en las clases, yo lo hago entrar a las clases, aunque yo digo, aunque sea para que socialice, yo le hago entrar a las clases, pero solo mira y de todo, después le digo, ¿qué te dijo la profe? A veces como que me da un resumen, aunque sea chiquitito, pero hay veces no, como que no entendió lo que le dijo. Bueno, no le presiono, pero de otra manera positiva, por ejemplo, tuvimos el apego familiar ya que yo solamente le veía cuando se levantaba y y cuando yo regresaba del trabajo, él ya estaba dormido. Entonces yo no tenía ese contacto, ese apego con mis hijos. Yo solamente me dedicaba a trabajar para poderles dar de comer, para poderles llevar a sus terapias, para poderles dar todo lo que ellos necesitan, lo básico. Entonces no había ese tiempo, pero de lo que pasó la cuarentena, no sé, ahora
es como que le doy más amor, él también ha habido mucho apego para mí en esa parte, pero lo que es en la escritura y en eso sí estamos un poco bien quedados de a donde él ya debería de estar con la estimulación que se le debería de dar. Entonces, a su criterio, ¿qué nos puede decir en este tiempo? ¿Ha mejorado un poco su aprendizaje o más bien ha ido retrocediendo? Retroceder, o sea, sí lo he estado estimulando, retroceder quizás no, pero tampoco no ha avanzado mucho. No ha avanzado mucho, hemos estado ahí haciendo, como le digo, conmigo casi poco quiere trabajar, le pongo a ver videos a veces de los colores ya los primarios ya los identifica, pero todavía hay colores que todavía no lo hace. Mi hijo ya tiene 9 añitos y ya debería en esta edad, ¿no? Pero por la enfermedad que él tiene, entonces va poco a poco y no hay mucho avance dentro de la cuarentena. Como le digo, el apego, sí, pero en la parte de escritura y así No. está quedado, no retrocedido, pero está quedado. Entonces, podríamos decir que prefiere que volvamos a las clases presenciales. Sería como un punto a favor. Sí, pero claro que viendo lo de la pandemia, también la seguridad, no tanto para nuestros hijos, si es que ya vayan, ellos no tienen la responsabilidad completa ni los adultos, muchas veces lo hacemos, pero los niños y una maestra a veces con todos los niños quizás no se avance a decirle, ponte bien la mascarilla o siempre a veces la mascarilla si anda hasta por acá. Entonces sí da un poquito de miedo, pero ya acabándose la pandemia, o sea, si sin pandemia, preferible que regresemos. Claro. Pero la pandemia estoy entre que un lado sí y otro lado no. Bueno, ¿qué le gustaría o qué propondría que se cambiara en la educación en cuanto a la inclusión de niños con necesidades educativas especiales? Lo que yo más quisiera es, porque yo he vivido, yo he estado en la situación y todo, brindar, nos hace falta a las personas que, que se educa para esto, tener ese invocamiento, ese interés de poder ayudar y de entender y también, o sea, de ser capaces de cómo saber llevar un caso de estos para que asimismo las personas no sepan cómo saber tratar tanto en casa como también dentro de las unidades, ya sea educativas, médicas, donde sea, todos necesitamos personal capacitado para estas situaciones. En este tiempo de pandemia, ¿usted cómo ha visto a Giovanni? ¿Es un niño más alegre o tal vez está un triste? Dentro de la pandemia sí está más feliz, más tranquilo, porque eh, él dice a la escuela, sí quiero regresar, pero al mismo tiempo dice no, porque ahí siempre, como le cuento, convivió demasiado bullying, los amiguitos no querían jugar con él y o sea, solo eran reclamos y como me hacían reclamos a mí, yo también les reclamaba a él. Entonces, o sea, de la escuela él no, qué gusto que le fue cuando estuvimos, ya nos fuimos a la casa. Y de aquí igual con las vecindad, así casi no lo hago salir mucho porque no solamente en la escuela, sino del entorno social va a encontrar en cualquier lado y más que todos los padres, si no educamos bien a nuestros hijos, saber comprender a otro niño que tal vez tenga una discapacidad, siempre va a ser dificultoso. Entonces yo con ese miedo de que se burlen de él, de que esto, preferible no lo dejo salir y convivimos dentro de aquí del hogar. Claro. Bueno, mi estimada Alice, como para terminar con esta entrevista, cuénteme, Giovanni, ¿qué le ha enseñado a usted? Él, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado a ser más fuerte primero que todo. Me ha enseñado lo que es el amor. Me ha enseñado eh, a valorar el tiempo más que todo, que a veces uno porque no tiene que darles, uno los deja botados, pero en el tiempo que hemos pasado aquí todo le veo
más ha pegado, más es, a veces no hay palabras, señorita, no hay palabras, pero es muy duro, es muy duro. Bueno, mi estimada Dalis, gracias una vez más por haber participado en esta entrevista. Gracias por compartirnos la historia de Giovanni. Le agradezco mucho. Sepa usted que nuestros hijos son una bendición y pues que sigan creciendo, siendo ese niño alegre, fuerte y en un futuro veremos alcanzar grandes cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente para usted y bendiciones también. Hasta luego, señorita. Esta realidad la viven muchas familias ecuatorianas. Los seres queridos que tienen alguna necesidad educativa especial sufren de maltrato, bullying, no tienen una guía adecuada para desarrollar sus habilidades y destrezas. Las familias carecen de información y de un seguimiento adecuado para cada uno de sus casos. Se sigue exigiendo personal capacitado, con vocación, que ame la labor de ser esa guía fundamental que deje una huella imborrable y que permita a cada una de las personas tener una vida digna. Espero que este documental nos permita valorar y ser más empáticos con las personas que día a día viven con una discapacidad. Recordemos que para lograr un cambio dentro de la sociedad debemos cambiar nosotros primero. Soy Giovanna, a mí me gustaría decirme las personas.